Bienvenidos a la entrevista a Javi Fermín Sánchez. Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, estupendamente, con este día y con este entorno. Un día maravilloso en Donosti. Vamos a empezar a andar por el parque Vamos, y vamos a empezar por el principio. pues ¿De muy dónde bien. eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu familia? ¿Por dónde te has movido cuando eras chiqui? Yo soy nacido en Donosti por casualidad, nacido y crecido en Irún, que es de donde me considero, la verdad, ¿eh? Ah, mira. Y después, por imperativo legal, estoy empadronado en Las Artes porque me casé y allí sigo. Pasé una etapa en Madrid también. Y después vuelta. Pero ya digo, siempre me he considerado, y como con cierto orgullo, de Irún. ¿eh? Y siempre vuelvo, mi familia sigue estando en Irún en su mayor parte. La verdad es que he estado viviendo en sitios donde no estaba mi familia, siempre ha estado en Irún. También viví en Francia, en Hendaya un tiempo. No he vivido bastante, la verdad. Pero ya digo que me considero irundarra. O sea que para ti el alarde será importante, ¿no? Porque para el Irún el alarde, ¿cómo es? No es nada importante, la verdad. ¿No? No es nada importante. Yo es una cosa de la que me bajé Sí. cuando empezaron aquellos conflictos. Sí. No me conectó para nada. Vi una cara del pueblo que no me gustó nada y no participo. Nunca he participado. Luego la verdad es que de pequeño, de joven, o de más joven, sí que participaba del alarde, pero no iba conmigo esa estructura tan emocional o tan, ¿cómo decir?, tan integrista. Y Ya. no he sido parte de esa historia, la verdad. ¿Y tu familia es que es de Irún entonces? O sea, digamos, Sí. es tu núcleo central. Sí, mi familia es la historia de muchas familias de este país. O sea, siempre hemos vivido en Irún, yo he crecido en Irún, pero mi madre vino de Salamanca cuando era muy jovencita. Mi padre nació en Irún, pero sus padres vinieron del sur. Y aunque hemos vivido ahí, como digo, tenemos orígenes, pues orígenes muy parecidos a muchísima gente de Euskadi que vino aquí buscando una vida mejor y aquí se quedó y estableció la suya, ¿no? ¿Y qué recuerdos tienes de esa etapa de pequeño, de Irún? ¿Cómo era Irún cuando tú eras pequeño? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué añoras de esa etapa o qué recuerdos o qué tienes por ahí olvidado? Yo, mira, tengo un recuerdo muy, muy primigenio de infancia de estar mucho tiempo solo. Ah, mira. Y eso es curioso y luego lo he ido entendiendo. Yo soy el hermano mayor de 3. Mi hermano y yo en el segundo llegó 4 años después, entonces he tenido 4 años de que no había nadie más, ¿no? Yo me recuerdo muchas horas en soledad jugando o leyendo, que con esos cómics que todos hemos leído, de Mortadelo y Filemón, de Zipizape, del Guerrero del Antifaz. Yo tenía una pequeña obsesión con leer todo lo que pillaba. Y sí recuerdo muchos periodos de mi infancia como estando solo, ¿no? Después, eso en cuanto a lo recuerdo como más añejo que puedo conservar. Pero después y no lo recuerdo como una ciudad en la que llovía todos los días. Llovía todos los días. Y una adolescencia en la que me costaba mucho formar parte de aquello que me rodeaba. No sé, tengo esa sensación. Y después encontré de qué formar parte. Fue la música lo que me Te conectó con conectó con alguien y con algo. Como con ese propósito, puede que fuera mi primer como gran propósito, ¿no? Y en eso estuve muchísimos años y de ahí mantengo precisamente porque conecté pues mis mejores amigos y mis mejores recuerdos y las gestas igual de las que me considero más orgulloso, porque al final cuando haces música, cuando haces cualquier cosa creativa, obtienes un resultado. Y ahí queda para siempre, ¿no? Claro. Y eso es lo que a mí
me conecta con aquella etapa de adolescencia o de juventud y con mi primera obsesión, ¿no? Con esa, cuando entras a algo así, te metes en un bucle de crear, de lograr, de quererte equiparar a tus referentes y en eso he estado muchísimo tiempo y la verdad es que es una actividad que me ha traído muchísimas satisfacciones y cosas que aún conservo. Claro. Y junta un poco lo que es experiencia, o sea, capacidad creativa, es decir, en la música y cuando hablabas de la lectura, yo también, en aquella época se leía mucho, o sea, yo tenía muchos libros, o sea, y era como, estaba esperando que ya sea el siguiente, y, o sea, obviamente no había todo lo que tenemos hoy de consumismo de otros tipos, pero teníamos tiempo, teníamos esos libros ahí para entretenernos y eso pues también te permitía vivir la vida de otra manera y tú crear, o sea, como decir, joder, si alguien ha escrito este libro, pues igual yo puedo escribir un libro o un cuento y si alguien ha escrito esta música, pues igual yo puedo escribir mi música y si alguien toca esta música, pues igual yo puedo tocar mi instrumento. Es decir, no es como, a ver, estoy consumiendo lo que otro ha hecho, ¿por qué no puedo hacer yo algo parecido? ¿No? Ese permiso. Sí, total. Sí que... Claro, te estaba hablando ahora de la música porque fue como mi primera gran obsesión y en la que después produjimos pues, conciertos, grabaciones, de todo, ¿no? Y experiencias conjuntas, tal, pero efectivamente, o sea, consumíamos libros, consumíamos cómics y todos tratábamos de replicar, o por lo menos yo traté de replicar también. Yo todavía conservo cómics que yo hacía que con sí, fíjate que podría ser aquello, ¿no? Pero cogías un folio, le hacías las viñetas y luego con Rotring las rotulabas, o sea, todo el proceso, pero manualmente. Y lo de escribir historias, ¿no? También, yo qué sé, pues como... Pero en ese caso sí que lo recuerdo como sin esperar ningún resultado. Claro. Sí, porque tampoco tenías la capacidad de exponerte que hay ahora. O sea, ahora tú haces un cómic, sacas una foto, lo pones en Insta y te van a dar un poco de hate por todos lados, pero hay como un resultado, una expectativa. Antes no, ¿qué vas a hacer? Te lo enseñas a tus padres y poco más. Y tenías el feedback era ese orgullo de padre probablemente y ya te valía y ahí se quedaba. Y no tenías ninguna otra intención más. Pero sí... sí que recuerdo eso, ¿no? Todo lo que yo consumía, como tú dices, lo trataba de replicar, sin mayor expectativa. Y sí, porque la parte de la ilustración, que no tiene nada que ver con nada de lo que puede hacer alguien que realmente sea ilustrador, sí que me ha interesado. Estuve con una profesora durante años que me enseñó cierta técnica que, fíjate, que aún conservo, aún recuerdo cómo me enseñaba y cómo poder dibujar figuras humanas, cómo hacer cómo sombrear, ¿no? Al final son cosas que te quedan. Y en eso sí que les agradezco mucho a mis padres ese interés, porque yo tuviera interés en cosas, ¿no? Me llevaban a... Sí, que te permitiesen explorar, ¿no? ¿Qué tal se me da esto? ¿Y esto cómo es? ¿Y cómo se...? Para montar un cómic, ¿no? Pues qué estructura tiene, cómo relleno esto, si lo coloreo o no lo coloreo, o sea, tomar decisiones y luego ver qué queda, qué más se podría haber hecho, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Sin duda. Y mis padres veían esos intereses y entonces trataban de potenciarlos. Fíjate, sin ser nosotros una familia especialmente proclive a lo artístico o a... No. Somos una familia de clase media trabajadora normal y corriente que probablemente tendría muchos más problemas en el día a día, pues, pero se ocupaban de que nosotros tuviéramos esos recursos, ¿no? Antes que estar ensimismados en esos problemas que pudieran tener. Y yo eso lo agradezco y lo valoro mucho porque me llevaron a muchas cosas que luego abandonas, ¿no? Porque es habitual, ¿no? Que también, son etapas que tienes que transitar, pruebas, miras, te gusta, no te gusta, se te da mejor, peor, lo juntas con otra etapa, luego vuelves, ¿no? O sea, es una exploración vital. Si hay algo que yo tengo clarísimo
y que es un aprendizaje que sí que me gustaría que pudiera transmitir a mi hijo ahora o a cualquiera que pueda ver esto, es que todo lo que haces en la vida, todo sin excepción, te sirve para algo, Claro. te sirve para algo de alguna forma. Sí. Se va quedando ahí, en las carpetitas que tenemos en el cerebro, y recurres a ello, o no recurres a ello. Sí, pero incluso inconscientemente igual la estás usando y nunca te has planteado que aquello vino de aquellas clases, pero está, de alguna manera construye y es un recurso. sin duda, todo lo que yo he podido más o menos aprender, pues de lo que hablamos, ¿no? De la ilustración, la música, yo lo he podido aplicar directamente en mi profesión. Yo como he podido explicar una idea de manera más conceptual haciendo un boceto con una ilustración, he podido pensar en el ritmo de un texto porque tengo una formación musical y entonces Claro. eso hace que pueda funcionar mejor. Utilizar la música para generar emoción, que es fundamental en cualquier pieza publicitaria de comunicación. O sea, todo me ha servido. O sea, Claro. pues soy una prueba Claro. de que es verdad. Y que el hecho de que hayas hecho esos experimentos, para mí es, te atreves a coger un lápiz y hacer un garabato. Hay gente que no se atreve. Es que yo no sé dibujar y entonces no coge el boli porque no vaya a ser. No sé cómo, como que si echar un garabato, echarte rayas, intentar escenificar algo, necesitas algún tipo de certificado ISO para tener permiso para atreverte a hacer algo, ¿no? Hay como, pero ¿no? Nadie te está pidiendo que hagas un Picasso, te está simplemente eso es lo que tú dices, que te des el permiso para expresarte de esa manera porque se va a entender mejor lo que estás tratando de contar y ya está, ¿no? Sin más. Sí, y con el tema de la música me acabo de acordar una amiga que hace tiempo que no estoy con ella, pero de repente un día, yo que sepa, nunca había hecho nada de música, pero un día pues se llegó un teclado de estos a su casa o no sé qué, y de repente pues tenía capacidad de tocar así de oído, es decir, tenía una habilidad que nunca había descubierto, es decir, que nunca sabes. O sea, tienes que explorar porque va a haber cosas que te sorprendan a ti. Ostras, si siempre esto se me da bien. Y tengo oído, tengo no sé qué. A ver, que no vas a ser Chopin, pero, coño, conócete un poco más, no explora, toca. Totalmente. ¿Cuánto talento, eso lo he pensado muchas veces, cuánto talento se ha desperdiciado por la limitación que un entorno o que una misma persona, como tú dices, se ha puesto a sí misma, ¿no? Claro. Luego ves esas cosas, pero por ejemplo, una cosa muy sencilla, que es, pero ¿qué voz tiene esta persona cuando habla, no? Lo da tan por hecho que es una cosa suya, claro, que no lo ve como herramienta. Ni lo escucha, ni se da cuenta, ni lo valora, da por hecho que todo el mundo tiene esa voz. Eso es, ¿no? Voz tenemos todos, ¿no? Pero esa voz no. Esa no, es única. ¿No? Ese tipo de cosas, o lo que estamos diciendo ahora, pero ¿cómo dibujas tan bien? Pero si es una mierda. Te has estado contando esa historia toda la vida, tanto que te lo has acabado creyendo, pues te diré que tiene una personalidad esto que de verdad que, ¿no? Al final, saber ver que todo sirve para algo, para mí es clave, de alguna manera. ¿Y cómo era tu etapa en el colegio? Cuando eras pequeño, que se te daba bien, que no se te daba bien, ¿te gustaba ir al colegio o odiabas ir al colegio? ¿Cómo era? ¿Qué recuerdas de esa etapa y qué habilidades encajaban o no encajaban en el colegio? Porque obviamente el colegio como que potencia unas cosas y discrimina otras o no las ve interesantes, o antes por lo menos era más así. ¿Cómo qué recuerdo tienes de aquella etapa inicial? Sí, el recuerdo que yo tengo no va a ser nada distinto de cualquiera de las personas de mi edad que han estado, pues eso, en los años 80 en un colegio público, ¿no? A mí no me gustaba, me resultaba un entorno hostil directamente. Tenía mucha vergüenza por exponerme ante los demás. Eso de salir a la pizarra o al encerado, como decían algunos profesores, me resultaba insuperable porque tenía un miedo a hacer el ridículo terrible. Mis habilidades numéricas hasta hace muy poco han sido prácticamente nulas. Luego me he dado cuenta, todas esas cosas que dices, ¿no? de que se me dan bien. Se ha vuelto loco la cámara, no pasa nada. Se ha vuelto loco porque está viendo a la gente. Está diciendo, voy a enseñar todo lo que hay alrededor, que hombre, no estoy diciendo nada. Mucho más interesante el careto de estos dos. Pues se ha vuelto un poco loco esto, vamos a intentar recuperar el control y de mientras pues estés viendo lo que hay en nuestro entorno.
Está todo pensado, esto es producción. Esto es para que veáis que es en directo. Eso es. Que no somos IA ni nada, esto está ocurriendo Y en además, algún momento, en algún lugar. Un lugar maravilloso y por eso he decidido sacarlo en lugar de a nosotros. Decía de las habilidades naturales. Yo ahora comprendo que me estaba limitando. Decía, las matemáticas se me daban muy mal. No ponía interés en las matemáticas. Sí. Pues porque de alguna manera nos supieron conectar. Sí, es como que no le veías ¿dónde está la utilidad de esto? Sí. ¿Para qué? O sea, que estos números, estas letras, ¿qué Oye, tiene que ver con mi merienda, con mis chuches o con mis amigos? Exacto. Oye, muy bien. Me has llenado una pizarra con una demostración para demostrar que 2 más 2 son 4, ¿no? Y has llegado, porque esa demostración existe. Bueno, yo no le veía, no conectó conmigo. Después es una de esas disciplinas que he descubierto que son importantísimas. Claro. Poder controlar la parte numérica de las cosas. En cambio, había otras asignaturas como la física o la química, que también están en el ámbito de lo científico, pero que sí que conectaban y me resultaban muy interesantes. Y después la parte más humanista es la que sí que conectó conmigo, la historia, las ciencias sociales, tal y como lo estudiaban entonces. Ahora te contaré una anécdota que siempre recuerdo al hilo de cómo se estudiaba la historia entonces, ¿no? Claro, eso que dicen que la historia la cuenta el que gana, pues yo creo que una gran verdad. Obviamente. Para eso ganan, por contar la historia a su contar la manera. historia, Lo de ganar es secundario, lo importante es eso que voy a contar cuando acabe esto. Hombre, a eso nos dedicamos, ¿sí? Bueno, es que es una gran verdad. Yo recuerdo que en el libro de historia ya un poco más mayor, ya en secundaria, que tendría 15 años, vale. Pues estudiaban cosas de muchas, la ilustración, el siglo de oro, no sé qué, y llegabas al siglo XVIII, la revolución industrial, historia de España y tal. La guerra civil, muy bien. Siguiente capítulo, la transición. Dices, ay, Dios mío. En aquel momento no le das ninguna importancia, pero dices, oye, ¿y los 40 años que te has saltado? Que no digo que sean algo para resaltar, ni muchísimo menos, pero sí para contarlo, ¿no? Para explicar que esto ocurrió y que de aquellos barros, pues estos lodos muchas veces, ¿no? Sí. Cuando se pierde la perspectiva histórica, un país está destinado a repetirlo. Sí. Y de hecho, pues hoy día lo estamos comprobando. Y lo más grave es que la mayoría de las personas no entienden por qué y se suman a ese relato. Sí. Yo creo que, a ver, no es sencillo la labor de dar a enseñar y todas estas cosas. Y hablando de historia, quizás sea más sencillo hablar de una historia más lejana, porque ya no hay unas repercusiones tan aquí, y aunque la versión que estemos contando, por muy verdadera que pensemos que es, siempre va a estar sesgada por quién ganó y quién la está contando y cómo enterró las partes que no le venían bien de la historia. O sea, eso es así. Pero claro, cuando te acercas mucho a tu actualidad, pues ya las opiniones, mi visión, cómo me afecta, ya como que nubla mucho y es muy difícil tratar de ser objetivos, o que es casi imposible serlo, ¿no? Entonces, entiendo que es como una complejidad. Yo la verdad es que de la época que yo como siempre se habla de historia como lejana, yo no tengo recuerdo de que nadie me hablase de nada que estuviese relativa, o sea, era como no existía un pasado cercano, toda la historia era súper de lejos, entonces era como, bueno, gente en carruaje y cosas así. Exacto, o sea, es como nada aquí muy cerca, entonces es como, era como un salto, saltamos automáticamente, como además no da tiempo a todo el temario, ¿no? Claro. Los últimos siglos, años, décadas, ni vamos a entrar porque... Y como es un marrón, no entramos y entonces saltamos y de repente no existen. Tú no tienes conocimiento, salvo que te interese mucho sí. Y entonces investigas por tu lado, ¿no? Mucho menos comprometida de contar la historia, pero no deja de ser llamativo. Y de hecho lo es tanto que me estoy acordando ahora y siempre me acuerdo de
de aquel acercamiento a la historia. Y cómo es de importante quién te cuenta las cosas, que todos los profesores que yo he podido tener, que fíjate que se han podido ser desde parvulario hasta primaria, secundaria, la universidad, solo recuerdo 4. Dos eran hermanos de La Salle, yo estudié en La Salle, y 2 eran 2 profesores de la universidad que yo estudié en Deusto. José Ángel enseñaba literatura y fíjate por qué lo recuerdo. Lo recuerdo porque un día nos dijo, traer la canción que más os guste de ahora. ¡Wow! Qué tarea más interesante. Eso era interés, eso era generar interés en la audiencia. Y así lo hicimos y vamos a analizar la letra de esa canción, ¿no? Y recuerdo muy bien que alguien propuso La fuerza del destino de Mecano y detectó una rata en la letra y dijo, mira, ha dicho, te dije, nena, dame un beso, tú me dijiste que no. ¿Veis? Hasta los grandes se equivocan. Es me dijiste, ¿no? Pero lo que hizo ese hombre es conectar con los alumnos y llevarles el conocimiento a través de lo que a ellos les... Hacerlo útil. O sea, ¿por qué esa canción te gusta más allá del ritmo que te está transmitiendo, que te está queriendo decir, que entiendes del mensaje que no entiendes? Es decir, vamos a descifrar qué hay aquí, ¿no? Como si fuese una ecuación matemática que estás tratando de despejar la X, pero ¿para qué estás despejando la X? ¿Qué hay detrás de esa X? Eso es, todo esto que yo estoy enseñando os puede servir tal vez para escribir una canción que llegue a miles de personas pasado mañana, ¿no? Claro. Eso es lo que nos quería, o igual inconscientemente, pero desde luego con Sí, pero tiene su importancia, es atarlo a algo útil para mi edad, para mi entorno, para lo que yo conozco. Totalmente. Porque si no, estamos ahí, estamos abstractos, no estamos en tierra, nos da igual todo. Yo me acuerdo, hablando de profesores de que recuerdo, uno que era también física y química, y siempre al resolver un trabajo, un problema, terminaba el número que sale al 15 y siempre hacía una pregunta, y siempre hacía un alumno concreto. No sé quién, unidades. Era como, vale, ha salido este número, pero ¿qué son? Quiero decir, porque a veces te metes tanto en el programa, en el problema, te pones a multiplicar, a dividir esto para arriba, esto para abajo, esto como se hacía, ya por fin llegas a un número con un montón de decimales y ya se te ha olvidado qué cojones estás buscando, ¿no? Y de repente, como ya has llegado a un número, te olvidas. Y dices, no, a ver, ¿qué era esto? ¿Eran velocidad? ¿Era peso? Porque igual era lo que sé, igual era peso y te ha dado negativo. Y dices, pues ¿cómo va a ser peso negativo? Entonces, que haya un poco de criterio, de decir, ¿cuál era la utilidad? ¿Y para qué estoy haciendo esto? ¿No? Y esa es un poco para que la gente enganche. Es decir, ¿de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir a mí esto? Muy importante. Y luego recuerdo a Guillermo, que daba química en este caso y física, era como el científico. Y no recuerdo ningún episodio tan concreto como el que he contado del anterior fraile, pero lo que hacía este hombre es ser muy payaso. Era llamar la atención. Claro, tenía que llamar la atención de su audiencia y contaba las cosas con una pasión por un lado y con una vistosidad, con una teatralidad que hacía que te enganchases. Y no daba ninguna importancia a lo que realmente estaba contando. Y yo creo que era muy consciente de que eso no nos iba a servir absolutamente para nada, pero que lo teníamos que hacer para pasar esa etapa, claro. Y nos lo quería hacer de la manera más llevadera posible. Y para mí ahí hay un metaaprendizaje, es decir, podéis enseñar a otros a hacer algo que no les interesa si lo hacéis divertido. Es decir, y mirar cómo lo hago yo y copiarme si algún día os viene bien. Es decir, hay mucho aprendizaje en todo ello. Y lo recuerdo pues 30 años después, ¿no? Y nunca
nunca se le veía, nunca salía de ese personaje y eso significaba que nunca infravaloraba a nadie, Claro. nunca seguía en el humor. Cuando alguien se equivocaba, seguía en ese personaje. Por eso la gente seguía motivada, nadie se sentía mal si algún día cometía, si en algún momento cometía algún error. Era parte del juego. Sí. Seguimos, esto es un teatro y, Sí. y todo está bien y aquí Eso queda es. la actuación y Sí. tiene su propósito, su función y ya está, y todo vale. Sí, y el no saber forma parte de esto. Claro. Y el equivocarnos y el darnos cuenta que nos hemos equivocado. Sí, eso le da la medida de la gran persona que era y del gran profesor que era, ¿no? El gran maestro incluso. Y luego recuerdo otros dos, voy a dejar para el último el que después ha condicionado mi vida bastante, pero ya en la universidad el profesor de economía me marcó, fíjate si en la universidad pasan catedráticos y catedráticas y todo, pero me marcó porque él no se traía preparadas las clases, pero sabía tanto. Qué seguridad. Sí, sabía tanto que leía el obligado libro de texto y él simplemente daba su opinión. Con un sesgo ideológico muy claro, que ahora comprendo muy bien, en aquel momento no, pero eso me marcó y aún lo recuerdo porque efectivamente pues un profesor y un catedrático de universidad está ahí no para replicar lo que pone un libro de texto obligatorio, sino para aportar su visión. Y ese hombre se me quedó grabado porque además ponía ejemplos muy claros de cómo funcionaban los sistemas económicos, llevándolo a lo llano de las personas, cogiendo a los alumnos y decía, a ver, tú, ¿tienes casa? Vale, no, ¿verdad? No importa. ¿Cuánto crees que podría contar? Entonces, ahí te estaba hablando de cómo funcionan los tipos de interés, ese tipo de cosas. Claro. Entonces se te quedan. Claro. Y el último que me marcó muchísimo en la universidad ya también fue el profesor de marketing. Claro. Y aquellos barros, otra vez estos lodos, ¿no? Me di cuenta de que todo en la vida es vender algo. Y de que destaca el que cuenta lo mismo de manera diferente y de que se recuerda lo que se repite y la suma importancia de la comunicación estructurada y con intención. Y de esa carrera universitaria que en absoluto tenía nada que ver con mi profesión actual, yo estudié turismo. Vale. En Deusto. Me quedé con que mi camino estaba por ahí. Por ahí. No sabía muy bien cómo aplicar nada de lo que nos contaba aquel hombre, pero sabía que sí era lo que yo quería hacer de alguna manera. O para lo que yo estaba preparado de alguna manera. Un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Te permitió explorar diferentes asignaturas, sectores en una carrera que junta un poco todo. Exacto. Y de repente detectar, ostras, esto conecta, se me da bien, me interesa, va a ser por este lado, ¿no? Exacto, tenía muy claro eso y luego por supuesto pues fui por otro camino, como hacemos muchos. Había estudiado turismo, pues estuve en el sector durante cerca de 10 años, en diferentes áreas del sector, desde el turismo de congresos, hasta las agencias de viajes y la hostelería, en este caso la hotelería, en mi caso. Yo estuve trabajando en un hotel durante muchos años. Porque ahí también se da lo de, claro, como he elegido este camino y he estudiado esto, tengo un papel que dice que soy algo, claro, me tengo que dedicar a eso. O sea, ¿cómo no voy a dedicarme a esto? Es que sería como un absurdo, ¿no? Claro. Se genera esa... No, ahora tengo que... No tienes otra cosa en la cabeza. En aquel momento, por lo menos yo no tuve la fortaleza para buscar otra senda por la que sentiría que estaba traicionando el esfuerzo que habían hecho mis padres por pagarme una universidad privada. Claro. Sí. Y así que empecé a trabajar, pero fue una etapa en la que viví experiencias fantásticas, porque al final estar en ese sector te da por
te da la oportunidad de viajar, de conocer mucha gente y de vender. En una agencia de viajes tienes que aprender a vender. Claro. En un hotel también. Claro. De manera muy, muy agresiva, porque además yo estaba en una agencia de viajes de una grandísima empresa, probablemente la líder en España, era Alcon Viajes del grupo Global y ahora mismo no sé en qué punto estará, pero aquello era venta pura y dura a la cara. O sea, al contar a alguien te venía con una idea, y tú tienes que hacer que se llevase en la carpeta esa idea y otras 7 más. O sea, había que vender ahí. ¿Y cómo fue la diferencia de, has dicho que la etapa inicial fue un colegio público y en la universidad fue una privada? ¿Ahí notaste salto, diferencias, formas? ¿Notaste algo o fue una transición normal? No, claro que lo noté, porque antes de llegar a la universidad privada yo pasé por la pública. Durante 3 cursos de la carrera de pedagogía, que a saber por qué caí yo allí, seguramente porque no tengo un amigo, nada. Había un beneficio secundario que ahora no recuerdas. Sí, probablemente. Jugaban bien a mus o algo, sí, algo había. O una beneficia secundaria, o no sé, algo habría ahí, o muchas, porque en aquella época pues es lo que te moviliza, ya sabemos lo que es. Bueno, la diferencia entre la universidad pública y la universidad privada es, la universidad pública es una institución absolutamente cerrada, con sus sistemas, y te buscas la vida. Buscas la vida, y yo considero, sin hacer descargo de responsabilidad, que uno no está preparado en ese momento para buscarse la vida, y lo normal es que caiga al abismo del fracaso y no consiga absolutamente ningún resultado, como fue en mi caso concreto. No era capaz en aquel momento de organizarme con todo ese contenido, y a lo único que me agregaba con total convencimiento es a la libertad de no poder ir a clase. Entonces eso es lo que hacía. Yo gran beneficio. Me sumaba con fruición. Y en la privada, pues sí, probablemente por vagancia, encontré un entorno mucho más protector y mucho más llevadero, porque los resultados tenían que llegar. Es decir, al final sigue siendo una cosa mucho más tutorizada, y hombre, porque se están jugando un poco en cierto modo su prestigio. En el fondo son una empresa, tienen que estar en el mercado, tienen que vender. Quiero decir, en la pública, bueno, todo está mantenido y va a funcionar, vendamos o no, o sea, casi. Da igual, yo no estoy aquí haciendo campaña de ninguno de los dos sistemas. Me ha venido la pregunta porque sí que yo tenía esa idea propia, por mi experiencia, que es diferente a la tuya, pero sí que había percibido esas diferencias. Yo, en mi caso fue al revés, en la etapa de EGB, digamos, estaba en un colegio privado, luego lo que es instituto pasé a uno público, y obviamente hay un gran salto, que obviamente estás ya a tu aire, y bueno, yo me adapté, me vino bien. Luego ya la universidad sí que fue pública, con lo cual, como ya estaba acostumbrado a estar suelto y libre, pues ya está, pues seguimos adelante. Pero curiosamente, cuando hice el Erasmus para el fin de carrera, lo hice en Portugal, fui a una universidad privada de allí. Y entonces, claro, el choque del extra cuidado, una aula éramos poquísimos, me vino muy bien porque no sabía ni el idioma, no sabía portugués, o sea, yo me metí ahí de cabeza sin preparación, pero me sorprendió mucho y dices, ostras, no había pensado qué de diferente puede ser un tipo de universidad a otro tipo de universidad, simplemente por este concepto. No lo había, yo era algo que tenía yo guardado, y cuando me has dicho esto, pues a ver qué experiencia tiene él. La misma, el cambio es cuántico, o sea, porque además yo ya venía de haber vivido ese salto, es decir, como tú has dicho, hay una etapa de primaria, en tu caso fue en privado, la mía fue en un colegio público, pero la secundaria era una escuela privada, sencillamente porque mi padre había ido a La Salle, no había otro motivo, y él había tenido esa experiencia y la prolongó conmigo. Entonces, el paso de un colegio público, que más o menos pasando, y aparte, pues hasta octavo EGB,
el esfuerzo es relativo, vas pasando sin el menor problema, a no ser que tengas, bueno, que lleves una navaja en el bolsillo, como pasaba mucho, que seas un maleante, no tienes muchos problemas. Los colegios públicos de aquella época se las traían, había de todo. Después de mi etapa en la primaria, yo pasé a un colegio privado que era La Salle, por ese motivo que te he dicho. Claro. Mi padre había ido ahí. Entonces, claro, ese cuidado, ese llevarte, esa tutorización, esa cierta exclusividad, bueno, o mayor dedicación, mayor cercanía, yo ya la había vivido antes de ir a la universidad privada, pero es que en medio pasé por la pública. Claro. Entonces, claro. Ya que has experimentado muchas etapas diferentes, con lo cual estuviste en la universidad pública, universidad privada, estuviste empezando a trabajar en el sector turismo. Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué se despertó? ¿Qué ocurrió para que ahora estés en el sector del marketing? ¿Cómo se lo cuentas a la gente? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué pasó? Cuando yo terminé la universidad, se me quedó aquello del marketing por este profesor que me marcó, que me puso delante aquella bandeja llena de cosas que yo quería probar. Pero ahí quedó. Sí. Pero siguió conmigo. Y yo sabía que quería hacer algo distinto, algo que aprovechase en lo que pudiese aprovechar más esas capacidades que yo sabía que tenía, que estaban como latentes, y de todo eso que hemos hablado antes de la escritura, el dibujo amateur, la música, la creatividad, al fin y al cabo. Sí. Y conocía, precisamente a través de la música, al director general de una de las grandes agencias de este territorio, que es Dimensión, lo digo con todo orgullo, porque ahí pertenecí y aprendí gran parte de lo que sé. Conocí al director general y, lógicamente, él me hablaba de Guille Biglione, porque era el presidente de la agencia y era un referente. Y yo, ¿cómo puedo acceder yo a este mercado del que no tengo la menor idea? ¿Por qué no dices creatividad? Bueno, pues, escribir, sí. Bueno, pues si quiero hacer creatividad, tendré que llamar la atención de esta gente de alguna manera. Y lo que hice fue una caja que hablaba. O sea, que hiciste una campaña de marketing. Claro. Yo tenía muy claro que si quería entrar al departamento creativo de una agencia, no iba a mandar un currículum y una carta de recomendación de un hotel, a no ser que aquello lo hubiera vestido de alguna manera. Pero no fue eso lo que decidí hacer. Mandaba una caja que hablaba con un sencillo mecanismo. Mandaba un mensaje personalizado para las personas responsables de 6 agencias que yo envié. Qué bueno. Ya que yo no conocía a nadie, excepto indirectamente al responsable principal de Dimensión. Una campaña en frío. Puerta fría. Marketing de guerrilla. Total. Yo estaba, claro, o sea, yo sabía que quería cambiar, mi dolor era ese. O sea, yo quería cambiar algo, porque había algo que no... Mi centro estaba movido, no estaba bien donde yo no me sentía bien. Mandé esa caja que hablaba a seis agencias y me llamaron de 3. ¡Wow! 50% de respuesta. Un ROI altísimo. Impresionante. Ya quisiera yo hoy tener 50%. la mitad en las cosas que hacemos, pero así ocurrió. Y fui a hablar con las personas de las 3 agencias que me llamaron. Sí. Y claro, lo importante de cerrar una venta rápido. En la tercera, bueno, cronológicamente se dio así. La tercera entrevista a la que fui, o la tercera conversación, era en un despacho enorme en Dimensión. Ahí había un chico que después fue mi jefe, vino Guille Biglione también, y yo les conté una historia sin preparar,
sin llevarles ningún portfolio, sin ninguna credencial, les dije, mira, yo no trabajo nunca en esto. No tengo ni idea, pero quiero aprender y creo que vosotros sois los mejores y aquí vengo. Importante vender sin escasez, ¿no? O sea, Claro. yo tampoco lo sabía. Sí. Gente, la verdad. De autenticidad. Sí. Siendo tú mismo y mostrándote. Sí. Y me dijo, ¿tú conoces a Juanjo? Sí, tú le haces las letras a Juanjo, ¿no? Juanjo era el director general que también hace música. Claro. Que tenías un punto ahí de Hay conexión. un punto de conexión. Y sí, bueno, era la tercera entrevista, se levantó Guille, que es un tío de 2 metros, y le dijo al otro chico, bueno, prepárale a este chico una mesa y si te viene bien empiezas el lunes. Dios mío de mi vida, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y te diré más, a la semana siguiente que yo empecé, me llamó el director general, que era conocido, y me dijo, oye, tú tendrás que tener un sueldo, ¿no? Te aseguro, Ivonne, que yo no estaba esperando que me pagasen nada. Wow. ¿Yo qué voy a cobrar nada? Si yo no podía hacer nada. Pues muy bien. Madre Así mía. que me pusieron un sueldo todo. Bueno, Pequeñito al principio, pero luego, Sí, luego fui avanzando. Y ahí, y con Guille de la mano, que tuve la suerte de trabajar con él mucho y con los compañeros que aún conservo como amigos del sector, pues en muy poco tiempo hice un curso acelerado Claro. porque tuve la oportunidad de tocar áreas a muy alto nivel ya. Claro. Ellos llevaban anunciantes potentes. Y estás tocando el mercado real, lo que se hace, Sí. cómo se hace, qué dicen, cómo. No es teoría, no es la visión de un profesor que No. igual estudió eso, o igual ha hecho eso en algún momento, pero ¿qué demandan, qué te dicen, qué problemas? Es decir, estás tocando de verdad Sí. el Que dolor del funciona. sector. Sí, exacto, total. Y tener la responsabilidad de aliviarlo, además. Y así fui, bueno, pues porque me dieron la gran oportunidad y porque yo soy muy pringao y me dejé los cuernos enseguida, pues oye, pues tuve un papel importante o referente, o de ser un zangolotino en pañales. En poquitos años, pues oye, pues me hice, creo que necesario, y no había más secreto que ese. Saber enseguida qué te falta, Claro. trabajar eso, siguiente paso, trabajar eso, siguiente paso. Sí, al final ponerte al servicio, aprender incrementalmente y no ponerte ningún límite. Ya llegaremos a algún sitio, ya veremos. Yo sí, yo no tenía ningún miedo en aquel momento y sí tenía mucha hambre y mucha ambición. Tenía mucha ambición y la sigo teniendo en mi espacio actual, pero que en aquel momento tenía la ambición de estar a la altura de aquellos profesionales que estaban ahí, de que nadie me sacase los colores. Si me los sacaban me iba de la reunión de una mala hostia a intentar aprender eso que me han señalado. Yo recuerdo, pero fíjate qué nivel, o sea, yo era redactor y no tenía ni idea de cómo hacer un titular que funcionase. Claro. Ese era el nivel. Claro. Nada, pues. Pero también joder, que estos se han puesto conmigo. Tengo que sacar algo, tengo que poner, yo qué sé. Vergüenza torera. O sea, por algún sitio hay que empezar. Eso es. Y pues nada, no sé hacer un titular. Pues me compro 20 libros y me los leo. O sea, así, con ese nivel de obsesión que yo creo que hay que tener en cierto modo, ¿no? Sí, es que al final es el papel del aprendiz, el asumir que no sabes desde la humildad, pero que estás dispuesto a absorber y a probar y a equivocarte para aprender. Y ya está. Sí, sí. Y así, mira, ese sistema, o como quieras llamarlo, lo he mantenido, ¿eh? O sea, una vez que te encuentras algo que te resulta dificultoso o que claramente has fallado, has hecho algo, has fallado, pero tú criticas y aprendes. O sea, es que no hay otra. Y lo he mantenido así. Lo he mantenido así. Y de ese modo, ahora mismo me considero un profesional
que no tiene ni idea de nada, pero que tiene idea de seguir aprendiendo todo el rato, porque es que no, lo peor que le puede pasar a un profesional en su sector, especialmente, pero supongo que es aplicable a todos, es que se aburra de sí mismo. Que Que no creas que hay algo detrás, que no pierdas esa curiosidad, que no quieras seguir rascando y abriendo libros o consultando y qué significa esto. Sí, o sea, cualquier cosa. Porque entonces dejas de aprender. Sí, dejas de aprender y dejas de crecer y sobre todo, Iván, para mí dejas de aportar, dejas de ser útil. O sea, si vas en piloto automático, contando tu película, si lo que ocurre es que generas un velo, no ves a la persona o las personas que están al otro lado, te acabas convirtiendo en un ombligo y dejas de conectar. Sí, y además eso tiene mucho peligro porque al final somos seres de hábitos, entonces en cuanto empiezas a dar un tipo de respuesta a un cliente, te acostumbras a darle este servicio o producto y repetir y repetir. Claro, qué cómodo repetir, porque ya sé hacerlo, me da seguridad, claro. Es como cambio tres cositas y parece diferente, pero es lo mismo. Pero claro, eso caduca, o sea, no deja de funcionar. El cliente para eso no te va a pagar. Entonces es como, está bien que seas eficiente, pero tienes que estar un poquito siempre probando, rompiendo, porque si no, tú mismo obviamente te vas aburriendo, porque por mucho que sea sencillo, pues lo sencillo, pues será un momento que te deje de interesar, pero claro, tu cliente te va a dejar de pagar lo que quiere, porque los resultados seguramente se distorsionen o pierdan fuerza, o dejes de sentir que para él que eres útil, porque pues para repetir esto, si ya lo hago yo lo que quiero es que vaya cambiando y mutando en cosas que no tengo ni idea. Claro, y que esta empresa, este profesional que yo he contratado, porque vi algo en él que yo no tenía, me lo siga aportando. Él se tendrá que buscar la vida de cómo. O sea, yo no sé hacer esto. Y ahí sí que continúo en ese camino, buscando un poco la incomodidad, ¿no? Porque es cuando lees algo que te resulta incómodo, dices, igual es por aquí, a ver qué pasa, ¿no? Sobre todo cuando es algo tocante a lo tuyo, esto no lo estoy haciendo, o lo estoy haciendo de manera eficiente. Está bien como detector, ¿no? Sí. ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué esta frase, esta afirmación me molesta a mí? Porque puede ser un absurdo, pero si fuese absurdo no me molestaría. ¿Por qué me molesta? ¿Qué hay detrás? Solo hacerte esa pregunta y ya estás mejorando. Si hay algo que te incomoda, seguramente es porque hay algo que no estás haciendo y que podrías hacer, ¿no? Todo lo demás, si no, es ego. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la etapa siguiente? Esa empresa estuviste hace un tiempo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué querías? ¿Qué cambio vino? ¿Para qué buscabas más? Ocurrió que en la primera etapa fue muy intensa, como te digo, a nivel ambición, a nivel aprendizaje, a nivel dedicación, a nivel obsesión, y me desgasté mucho. Claro. Sí. Me desgasté mucho y necesitaba tomar distancia. Y así lo hice. Durante un tiempo estuve sin hacer nada. Quería limpiar mi cabeza y luego me di cuenta a los pocos meses que yo quería seguir en ese camino. Y además, y esto que no suene arrogante, yo nunca he buscado trabajo, menos lo de la caja. Pero tampoco buscaba nada, ya que se estaba intentando entrar. ¿Te pareció gracioso? Sí, quería entrar. Y me vinieron a buscar de otra agencia grande también, un ex compañero que iba a cambiar, que iba a promocionar internamente y necesitaba cubrir su puesto y tal, y yo fui sin ningún interés, la verdad. O sea, honestamente, otra vez. Fuiste a hacer un favor, bueno, para que este suba, alguien tiene que ocupar su lugar, venga. Sí, venga, te ayudo, pero... Sí. Pero a ver, No, director general. No. Y otra vez se repitió el patrón de vender sin urgencia, vender sin escasez, y le dije, mira, estoy en un proceso de cambio y ahora mismo pues tengo algunos frentes personales abiertos y
Y bueno, ahora mismo no me veo en una estructura, la verdad. Y me dije, bueno, ¿y en 3 meses? Pero que no quiero que me compres. ¿Cómo te lo dejo? Entonces, casi me estaba vendiendo... Te espero. Sí, Te espero. sí, detecté que casi me estaba vendiendo él el puesto de trabajo a mí en lugar de yo intentar comprarlo. No sé, bueno, así fue. Esperé un tiempo y finalmente entré, pero no tenía ninguna ganas, te lo digo de verdad. Y bueno, no me apetecía porque tenía el dolor ese de la experiencia anterior que había sido como ciertamente traumática y no quería Te volver habías quemado y Sí. tenías miedo a volver a quemarte, ¿no? Sí, no quería volver a repetir. Porque seguramente no habías todavía identificado cuáles fueron las dinámicas que te acabaron quemando. Tú notaste que te quemaste, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo he acabado aquí? Y dices, a ver si voy a volver a empezar y repetimos, ¿no? Sí, exacto, no había hecho ese trabajo y lo único que podía hacer es responsabilizar a la otra. Es que este me exigía mucho, este no sé cuál. No, Sí. o sea, no hice ese trabajo y de hecho no puedo más que estar agradecido por aquella primera etapa, ¿no? Nada, empecé así en esta nueva agencia, una agencia grande de mucha estructura y ahí, pues alcancé un salto de aprendizaje también muy potente, clientes muy grandes, cliente político, y luego de ahí hice el salto a Madrid en la misma empresa durante 2 años, lo cual fue otro escalón más, Claro. hacia arriba, con 11 personas en mi cargo. Palabras mayores. Yo me superó, lo tengo que reconocer. Yo no estaba preparado para esa responsabilidad. Yo nunca había manejado personas. Ya. No. Y es un temazo. Hay gente que se dedica exclusivamente a eso, ¿no? Y aún y todo, yo creo que nadie domina eso. Eso es como el gran tema. A las personas son lo que lo fastidiamos todo, porque es que, claro, tenemos todos mundos distintos en la cabeza, percepciones diferentes. Yo llegaba ahí el nuevo, no supe leer que claro, yo era el intruso, el intruso y como el delegado de una empresa que había puesto en dificultades a la gente, había habido una transición interna también. Sí, al final cuando hay ese tipo de movimientos viene uno de fuera, viene encima a liderarnos porque ninguno de los que estamos aquí somos suficientemente importantes para tomar el puesto. Sin duda. O sea, puede haber muchas lecturas complejas, Y todas más toda la historia de todo lo que haya pasado antes que incluso ni ellos saben, pero les afecta. Sí, hubo ahí un movimiento ellos trabajaban para otra empresa que absorbió la mía, en fin, pues ya sabes. Y además choques culturales, cuando hay una compra de una empresa a otra, ese tipo de dinámicas no se cuidan nunca y generan daños durante años, o sea, daños a todos niveles. Sí, lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué yo, que llevo aquí todo el tiempo, no puedo liderar a este equipo que no estaría un tío de fuera? En fin. Fue una etapa muy bonita porque adquirí aprendizajes al nivel más alto que puede ser. Al final Madrid es donde está todo, ¿no? Claro. En un país centralista como este. Y el gran anunciante está allí, otra cultura de trabajo completamente diferente. Y aunque fue convulso al principio, pues me traje buen recuerdo. Después, afortunadamente... Sobre todo el testarte a súper alto nivel. Es decir, que aunque obviamente no sería fácil, has estado ahí, puedes decir que he estado ahí. Eso es como, no sé, el que ha corrido en Fórmula 1, sí, ahora igual no corro, pero yo he corrido. Que no hay muy pocos que puedan decir eso. Yo con eso me quedo. Yo he jugado en la primera división, claro, durante 2 temporadas solo. Luego ya me lesioné. Pero a ver qué porcentaje de todo el sector puede decir eso. O sea, ahí está un poco... y quien siga ahí y pueda seguir ahí, pues muy bien, pero que tampoco es todo para todo el mundo y las cosas cambian y no pasa nada, pero está bien la experiencia porque siempre hay un aprendizaje y alguien puede ver, joder, me interesa una persona con este toque, con esta
sensibilidad, lo que sea. Sí, claro, porque recoges de todos los sitios algo y aparte que yo personalmente soy muy absorbente, ¿no? en los entornos, pero en ese campo juego yo, efectivamente. Y Claro. fue un salto muy, muy importante. Me traigo muy buenos recuerdos, gente con la que mantengo el contacto todavía. De hecho, tengo que decir que la empresa ni siquiera existe ya. O sea, son cosas que pasan. No, sí, lo normal de una empresa es que acabe cerrando, lo raro es que no cierre. Sí, pues sí, es que es normal. Es que una empresa con semejante estructura, con semejante ambición, es un transatlántico muy difícil de navegar, ¿no? Bueno, y de vuelta a Donosti, en la misma empresa de nuevo, ya ahí sí que mi centro de gravedad estaba absolutamente fuera del lugar donde yo estaba. Tuve a mi hijo en aquel momento y yo, como siempre, decidí el mejor momento para emprender con un niño recién nacido. Sin tensión externa. Sin tensión. No vamos a sumar problemas. Eso es. Por separado todo. Momento bueno nunca va a haber, así que vamos a hacerlo en el peor. Bueno, también es un gran para qué. Es decir, no se te va a olvidar para que estoy emprendiendo y tu niño, tu hijo estaría ahí. Joder, tengo que seguir, que no puedo parar. Ya no puedo parar. No puedo parar. Esos 835 gramos que Jules nació prematuro extremo fueron lo que más desequilibró la balanza de mi vida y mi porqué más incontestable. Desde luego que sí. Pero cuando te lanzas algo así, pasa una cosa curiosa, por lo menos a mí me pasó. Tengo un negocio, ya está, esto va a ser muy fácil. No puede ser. Llevo haciendo lo mismo 18 años. No puede ser. ¿Qué más puede haber? Bueno, pagar unas facturas, ¿no? Bueno, pagar unas nóminas, era poco si era esto. La hostia que te metes a los 2 años. Es que es tanto lo que no sabes. Claro. Puedes conocer el sector, puedes conocer los clientes, puedes conocer lo que ejecutas, vale. Pero es tanta diferencia ser un trabajador por cuenta ajena a ser tú, aunque estés tú solo, el que lidera algo, que es que tantas cosas no sabes que te va a llevar años enterarte de por dónde te vienen los golpes. Estás lleno de moratones y no te has enterado por dónde te están dando. Absolutamente, esa es la sensación. O sea, al principio vas con la motivación en lo más alto. Claro, hombre. El optimismo, si no eres optimista no emprendes, con lo cual eso se da por hecho. Vas ahí, es todas, en 2 meses chupo. Claro, esto es empezar, lo que dices tú muchas veces, ¿no? El optimismo desinformado. Y además nos hacemos una trampa que es muy común, es decir, a ver, si yo he visto las facturas, lo que pagan los clientes, y yo veo mi nómina, lo que yo cobro en mi nómina, hago la diferencia y digo, aquí me voy a forrar. Me voy a forrar. Enseguida. Si me va a sobrar si voy a cobrar la mitad y aún y todo voy a ganar el doble. Sí. No, es así. No. Ahí las matemáticas fallan por completo. Sí, es curioso, no se da eso. Es exacto, o sea, ves la punta de un iceberg que en las profundidades tienen muchísimas más cosas, que según va bajando el nivel del mar vas descubriendo y que el mar está congelado, encima está frío de cojones. Muy frío. No tiene nada que ver lo que sabías hacer, no tiene nada que ver lo que puedes aportar, no tiene nada que ver lo que tienes que aportar. Claro. Y no eres consciente de todas las habilidades que te faltan, de todas las partes del proceso que alguien se encargaba en la empresa grande, entonces, sobre todo cuando son empresas grandes y departamentos y todo lo que tú no ves que alguien está haciendo para que tú hagas tu parte. Y de repente todas esas partes, a tu escala, las tienes que hacer todas tú. Todas, sin excepción. Y de camino al baño vas barriendo el suelo. O sea, es así, ¿no? Sí. Y claro, pero también te cambia la mentalidad. Te das cuenta de cuando estás en una empresa grande, tu recurso principal, que era la queja, ya no te sirve de nada. En una empresa grande siempre es culpa de otro, nadie es capaz de asumir una responsabilidad más allá de su área concentrada, y el balón siempre está en el área de otro.
En este caso no, es lo que tú dices, tienes que responsabilizarte de manera absoluta de todo lo que tiene que ver con lo que estás intentando hacer. Y vas aprendiendo sobre todo a base de golpes, lo normal, y aquí parece que estamos haciendo una apología del antiemprendizaje, pero lo normal es que fracases todo el rato porque estás intentando cosas que nunca has hecho. Porque realmente estás aprendiendo y para aprender tienes que equivocarte. Eso es. Tienes que tener mucho tiempo para equivocarte. Sí, sobre todo yo lo que he aprendido es a equivocarme. No. Y que sobre todo tomas malas decisiones. Malas decisiones. Pero bueno, a base de malas decisiones, pues las vas convirtiendo en buenos aprendizajes. Y eso se convierte en buenas decisiones en el futuro. No estás invirtiendo en una... Y yo creo que también te da una nueva capa, porque claro, cuando empiezas a ver cómo vas controlando un poco tu empresa, claro, eres capaz de transmitir mejor a tu cliente que tiene una empresa, en qué manera le puedes aportar desde tu sector, porque le hablas desde muchos más ángulos y detalles, y más, sí. entonces eres capaz de empatizar, porque su preocupación no solo es de tu departamento sector, es que lo que le preocupa a tu potencial cliente es toda su empresa. Entonces, háblame un poco más en general, no solo, no sé, en el impacto en redes. A mí háblame un poco de qué va a pasar con mi rentabilidad. Mi negocio, ¿no? Para eso... ¿Por qué no quieren, por qué no vienen, para eso estamos. por qué no atraigo clientes, trabajadores? ¿Por qué se me escapan? Ayúdame más allá de poner unos posts en Instagram, ¿no? Eso no vale para absolutamente nada. De hecho, una empresa podría no tener presencia en Instagram y seguir como un tiro. O sea, no... Tienes que tocar los resortes movilizadores del cliente, de tu cliente, si no, no estás... A ver, he hecho un ejemplo extremo, que una empresa podría no estar en Instagram y ir como un tiro. Luego utilizar los canales de manera intencionada, ¿de acuerdo? Claro. Instagram es uno, pero no Instagram o LinkedIn o cualquier otra red social. Yo, en ese sentido, siempre digo que... Yo escribo sobre mí mismo con la voz de otro. Claro. Sí. Cuando estás haciendo el texto para cualquier pieza, sea una web, por ejemplo, es donde más se recoge el relato, ¿no? de una empresa, yo pienso como empresario, porque la persona que me compra es un empresario. Claro. Y si además vende a empresas, tendrás que hablar como un empresario que habla a otro, ¿no? Entonces, aquí no se trata de contar un relato bonito, lo que se trata es de contar cosas que conecten, ¿no? Y al adquirir ese bagaje como emprendedor, como empresario, me ha servido mucho para otro pequeño saltito más a la hora de hacer el trabajo. Eso es. Eso es. Es una capa más que añades a tu currículum, pues en Madrid, este tipo de clientes, yo soy empresario también, y todo eso te va diferenciando, que es un poco la ¿no? El gran objetivo a transmitir hacia afuera, ¿no? Claro. ¿Dónde está tu diferencia? Claro. Ahora, todas esas habilidades más creativas hacia la belleza, ¿no? La belleza en los textos, la belleza estética, queda un poco más atrás, pero están. Esa sensibilidad yo la sigo manteniendo, pero por delante va la visión de negocio, la visión que mi cliente, que es una empresa, quiere trasladar. Ese es el... Sí, porque al final tú ya traes integrado esos ritmos, esa música, ese cuidado por la imagen y por las formas, es decir, esa parte más visual o más que, ¿no? Pero está al servicio del mensaje, de lo que quiero transmitir. Y en este momento, ¿para qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quiero conseguir? Y esos son potenciadores. No simplemente vamos a llenar esto de colorines, porque total, como me da igual poner un color que 10, pago lo mismo, pues venga, vamos a poner 10. Claro, no, eso no suma nada, a no ser que el cliente sea de pinturas, ¿no? En este caso, o algo así. No, yo me sorprendo mucho cuando hay este tipo de profesionales, que hay muchos que se basan, en nuestro sector, que se basan mucho en
ponerse delante de un señor y decirle, ¿tú qué quieres decir? No. Déjale hablar y dile tú qué tiene que decir y cómo. Uh-huh. Y vamos a testar si funciona. Claro. Que aquí no hay magia, que aquí hay un proceso. Claro, porque él te puede decir cosas muy, muy abstractas y con una visión muy sesgada y envenenada por su día a día, Sí. por su... Sí, hay una fase, como una parte como que es, tienes que ser su traductor. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay debajo de eso? Sí, porque así... ¿Cómo traducimos esa palabra extraña para muchos a una que otra gente sea capaz de decodificar rápido, de verle un beneficio y dibujar para él un paisaje en el que le gustaría estar, ¿no? Ese es el... Sí. Y cuando consigues eso, para eso ayuda el bagaje, no ayuda en las habilidades estéticas, que también se las tienes mucho mejor. Cuando consigues eso, el éxito es seguro, porque estás diciendo al cliente exactamente lo que quiere oír de una manera que él no sabe expresar. Sí. Que cuando llegas al mensaje final dices, claro, pero ese claro no estaba al principio. O sea, es decir, cuando ya llegáis a esta es la frase o el tono, no sé qué, es evidente que era ese, pero esa frase no estaba al inicio de nada. Nadie había dicho esa frase al principio. Ha sido el resultado de quitar capas, ¿no? Como muchas veces se suele decir, ¿no? De la escultura, que es quitar la parte de la piedra que sobra, ¿no? La escultura siempre... Hasta que salga el David, ¿no? Eso es, la escultura siempre estuvo ahí, ¿no? Pero la frase siempre estuvo ahí y es evidente que era esa la frase, pero no estaba... Nadie la había dicho tal cual, ¿no? No, y ese es el éxito. Y cuando unes unas habilidades estéticas con unas habilidades de venta, que en una venta siempre se escucha, con visión de negocio, es cuando funciona. Es cuando funciona. Y cuando el cliente está contento. Y cuando te haces innegable para el cliente, te haces necesario, eres su traductor, tú lo has dicho muy bien, te necesita. Al final eres útil. Sí. O sea, haces una parte de su negocio que a él no le sale o no tiene facilidad o que, pues, como todo, necesitas subcontratar, pero tiene un propósito, tiene una utilidad y tiene un para qué más allá de la parte creativa, estética, visual o lo que otros creen que es lo importante, ¿no? No, eso es accesorio, de hecho podría no existir, pero si no existe lo primero, que es esa traducción al mercado, ese tono diferencial, esa frase que no existía, si no existe eso, no podemos construir nada de lo demás. A mí lo que más me puede motivar es ese cliente que te llama para todo. Hay veces que... Bueno, ya confía en ti, dice, claro. haz tu magia. Claro. Haz tu magia, claro. Y ya me mandará la factura de lo que corresponda, y ya está. O sea, y está, ese es el cliente ideal, el que lo que yo llamo trabaja por administración. Ya confía en ti, hazlo, mándame la factura y otra cosa, que ya sé que lo vas a hacer. Eso es lo mejor que le puede pasar a un profesional, ¿no? Fíjate que es un aprendizaje, porque hay veces que en el proceso inicial dices, está pesada o pesado otra vez, ¿no? Eso es una cosa que probablemente todos hayamos pasado. No, luego aprendes, abraza esa necesidad, o sea, abraza esa innegabilidad. Sí. Es una dependencia, pero constructiva, sana para ambas partes. Claro. Y oye, que mira, me ha llamado un cliente y no sé qué contestarle. ¿No? Pues así estamos, vamos a ver cuál es el problema, vamos a hacerle un mail, y luego le llamas después de 2 días y le dices esto. Ya está, ese tipo de cosas. Hay veces que, y para mí es lo mejor que le puede pasar también, como digo, un profesional de mi sector, que trasciende la labor de comunicación a estar en los canales o ejecutar una estrategia. Comunicación lo entienden como algo global de la empresa, eso está muy bien. Y eso es lo que siempre decir, es mucho más que la suma de las partes. Claro. Aunque tú cogieses toda la ejecución y la pusieses en una lista, ese no ha sido el trabajo. El trabajo son muchas más cosas, que son los entres, lo de antes, lo que has quitado,
todas esas cosas es donde está la magia real, no, Y lo no que en la sí. ejecución No, pura y claro. dura. No, claro, porque no puedes hacer un trabajo predictivo de lo que va a ser una estrategia por el camino, pero por el camino pasan cosas, evidentemente, y hay que responderlas lógicamente con la vía marcada, pero no todo es predecible al 100%. Ahí está la diferencia. Cuando tienes una estrategia de comunicación, un tono de la marca, unos objetivos, unos avatares de los que atacar establecido, que eso es lo importante, los elementos no previstos se responden en base a eso. Bueno, hemos hablado muchas cosas. ¿Qué nos hemos dejado? ¿De qué no hemos hablado? ¿Qué ha quedado en el tintero? ¿Qué te gustaría? Algo que... Uy, fíjate, esto no ha salido. Sí que hemos hablado de cosas. A mí me gustaría, y siempre evangelizo de este tema, me gustaría que las empresas de Guipúzcoa aprendiesen a integrar la comunicación en sus empresas como algo fundamental, porque eso es, al final, lo que el mercado va a percibir. Y de verdad que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado de estar en Instagram o estar en redes. Eso es un canal o tener una web muy bonita. Tiene que ver con estructura, tiene que ver con un sistema y tiene que ver con un profesional que acompañe para llevar la propuesta de la empresa al mercado. Y sobre todo que vean el sector como una arma que igual no han sabido utilizar, que han desaprovechado, que puede darles un empuje que no son capaces ni siquiera de medir porque es que nunca lo han probado en serio, ¿no? Yo creo que tienen una herramienta sin sacar de la caja. Creo que es el momento de sacarla y poner a trabajar todo su potencial porque la diferencia es abismal. Muy bien. Bueno, para ir cerrando, siempre pregunto, de cara a los siguientes entrevistados, que alguno de ellos verá estas entrevistas y se pondrá nervioso, ¿cómo ha sido la entrevista? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Cómo ha sido? Para mí no ha sido una entrevista, ha sido una conversación de la que además he aprendido, como siempre, contigo, Iván. O sea, así que agradecerte por la oportunidad. A ti. Pues nada, pues nos veremos en la siguiente entrevista y nos seguiremos conociendo a las personas detrás de cada profesional, que hay un mundo ahí por descubrir, muy interesante y seguiremos en ello. Muchas gracias. Adiós.